Quiero comenzar con un título, la discapacidad y los aeropuertos. Y hago este comentario con ustedes porque pienso que a más de alguien esto le puede servir y lo puede prevenir. Quiero partir diciendo que yo fui muy crítico en agosto del año 2023, cuando Chile se preparaba para los Panamericanos y los Parapanamericanos, o sea, las personas con discapacidad que hacían deporte, porque el aeropuerto de Santiago, que se llama Arturo Merino Benítez, Santiago de Chile, tenía muy malas condiciones para las personas con discapacidad, no tenían suficientes sillas de ruedas, estaban desorganizados, tenían una serie de problemas. Entonces, este artículo que yo escribí tuvo mucho eco, lo replicaron en varias partes, las autoridades aeroportuarias se preocuparon y debo reconocer que ha mejorado el sistema, hay más sillas de ruedas, hay más carros eléctricos. ¿Por qué digo todo esto? Porque los aeropuertos han crecido muchísimo en los últimos años, porque hoy día no es tan infrecuente volar y viajar de un lugar a otro a través de los aviones. Entonces, los aeropuertos han crecido y han crecido, pero no han crecido las facilidades para llegar de un punto a otro punto. Yo, por ejemplo, he calculado a veces en el aeropuerto de Miami y en el aeropuerto también de Santiago de Chile, que uno camina aproximadamente 1,5 millas, o sea, está caminando prácticamente más de 2 kilómetros. Entonces un niño, un joven, bueno, a ese no le cuesta nada, pero una mujer embarazada, una persona con sobrepeso, octogenario o nonogenario, es imposible que lleguen de un punto al otro, por eso a veces piden ayuda de una silla de ruedas sin ser completamente discapacitados, especialmente por la distancia que hay. Pero la razón por la que yo cuento esto, además de que el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile ha mejorado, no ha mejorado totalmente porque todavía tiene algo ilógico. Las sillas de ruedas las tienen que ir a buscar desde el lugar donde se hace el check-in como a 150 a 200 metros y una persona discapacitada no puede caminar eso. Las sillas tienen que estar al lado del check-in. Bueno, pero las cosas han mejorado. En Estados Unidos funciona bastante bien. Están las sillas de ruedas cerca del check-in y si no, le mandan una silla de ruedas al mismo lugar donde está la persona. Así que aquí en Estados Unidos no hubo ningún problema. Como iba a viajar yo a Europa, dije, bueno, Europa es el primer mundo. Ahí la cosa tiene que ser mucho más de categoría, con mucho más tecnología. Pero me equivoqué. Yo hice un vuelo con una persona discapacitada desde Santiago hasta Londres, al aeropuerto de Heathrow, en Inglaterra. Y cuando llegamos allá, nos dimos cuenta de una cosa que era bastante ilógica. Había solamente una silla de ruedas y habían 5 personas discapacitadas. ¿Y cómo funcionaba el sistema? Venía, la silla de ruedas se llevaba a una persona, no sé a dónde se la llevaba, porque yo no sabía, y volvía después de un rato a llevarse la segunda persona, que estaban parados, afirmados fuera de la puerta del avión, se llevaba la tercera persona y se llevó la cuarta persona, que era la persona que me acompañaba a mí, que era discapacitada, y me di cuenta que lo llevaban a otro punto donde había como un trencito de sillas de ruedas. Y ahí pusieron, después de 20 minutos se demoraron en estos 5 discapacitados, era el trencito, vino como un chofer del trencito de silla de ruedas, se puso detrás y partió como a unos 15 o 20 kilómetros por hora. Todos los parientes, los acompañantes, tuvimos que empezar a trotar, a correr como pudiéramos, no sabíamos dónde iba a llegar esto. Bueno, finalmente encontramos, afortunadamente, dónde llegaron, bajaron a las personas, las dejaron ahí sentaditas, no sé, otros cuantos minutos, y después las llevaron a otro punto con otra silla de ruedas y los llevaron a un bus. Ahí los dejaron en el bus, porque lamentablemente nosotros estábamos en otro terminal. Cuando llegamos al otro punto del terminal, tuvimos que volver a bajarnos con las personas, con dificultad las llevamos hacia un lugar donde se sentaron, esperaron una silla de ruedas hasta que finalmente llegaron a la puerta del
avión. O sea, me pareció a mí que el servicio que prestaban era mucho más malo que nosotros del tercer mundo en Chile o del primer mundo en Estados Unidos. Dije yo, bueno, será aquí nomás. De Londres me tocó ir a Berlín, en Alemania. Ahí la silla de ruedas funcionó perfectamente. Pero después tuve que volver desde Budapest, la capital de Hungría, y pasó algo similar pero distinto. Las sillas de ruedas las habíamos pedido en todas partes con mucha anticipación y las habíamos reconfirmado con mucha anticipación. Pues bien, nos dijeron, mire, no hay nadie en la silla de ruedas, vaya que se siente la persona ahí, quedaba como a 50 metros. Ahí nos quedamos. Fui como a los 5 minutos, no, espere nomás. Fui a los 5 minutos de nuevo, espere otro poquitito. Al final de 20 minutos no pasaba nada y vi que había una silla de ruedas sola ahí. La armé, senté a la persona y empecé a caminar para no perder el vuelo hasta que pasé todos los controles, nadie me dijo nada por la silla, llegué a la manga del avión y ahí una persona me pregunta, ¿la silla es suya o del aeropuerto? Le digo, del aeropuerto, déjela aquí. O sea, me pareció que tampoco había un buen servicio. Pero de ahí, de Budapest, viajé nuevamente al mismo aeropuerto de Heathrow en Inglaterra y ocurrió exactamente lo mismo que había pasado cuando yo llegué. La misma cosa para viajar desde Londres hasta Miami. Y yo creo que es importante que las personas sepan que si van a ir a Europa y van a hacer alguna combinación en este aeropuerto, tomen las medidas de muchas horas de diferencia entre un vuelo y el otro vuelo que tengan que tomar para que no lo pierdan. Pero al mismo tiempo uno dice, a lo mejor esta conversación en un podcast llega a alguna autoridad, a alguien que se dé cuenta que hay algo que no está funcionando, que todo el avance tecnológico que hay en tantas cosas queda atrás con respecto a la discapacidad. Hay que tomar en cuenta que hoy día el mayor número de personas con algún grado de discapacidad es por edad. Hoy día estamos viviendo más, hay personas de 80, de 90, de 95 años que vuelan hoy día, que viajan de un lugar a otro, que necesitan estas facilidades. Y si estas facilidades no existen o tienen muchos trastornos, le van a causar un gran trastorno a ese pasajero. Por eso lo que yo espero de esta conversación es de decirles con mucho orgullo que nosotros, en Chile, a través de nuestra Teletón, hemos hecho conciencia en nuestro público, en nuestros telespectadores, en nuestros auditores, en nuestra gente, y creo que por eso tenemos más facilidades. No sé si en todos los puertos aéreos de Chile, no sé cómo es en todos los países de Latinoamérica, pero lo que quiero poner atención es que hoy día hay más gente que viaja, los aeropuertos son más grandes, hay más discapacidad porque la gente vive más y porque hoy día hay muchísimas personas que vuelan y que tienen que caminar grandes distancias desde donde se chequean hasta entrar a la manga del avión. Ojalá esto produzca alguna mejora. O usted tiene otras experiencias con respecto a los vuelos o tiene otras ideas que podría aportar. Yo creo que la discapacidad hoy día lo merece. Muchas gracias.